Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como pueden ver por ese título que promete ser explosivo y que ya ha encendido las redes, tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, alimentando incontables debates y especulaciones, y que finalmente vamos a abordar con la profundidad que merece. Prepárense porque Kerem Bürsin ha hablado, y no solo ha confesado lo que muchos esperábamos oíamos venir, sino que ha abierto una caja de Pandora de detalles íntimos sobre su ruptura con Hande Erçel y atención, ha revelado un secreto que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba. Este es un vídeo que, si son fanáticos acérrimos de estas dos estrellas turcas, cuyo brillo en la pantalla nos ha cautivado a tantos, simplemente no se pueden perder. Así que sin más preámbulos, sin rodeos y con toda la emoción que esta primicia genera, les invito cordialmente a darle ese crucial botón rojo de suscribirse. Recuerden, además de ser completamente gratis, les garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras primicias, nuestros análisis en profundidad y todos esos giros inesperados que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Vamos a sumergirnos en ello. Llegamos al meollo del asunto, a la médula espinal de esta noticia que ha mantenido en vilo a millones. Durante meses las especulaciones, los rumores más persistentes, los análisis milimétricos de cada movimiento, cada like y cada historia en las redes sociales, todo, absolutamente todo, ha apuntado en una única dirección: la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o al menos, la ansiada y detallada explicación de por qué su relación, que parecía tan sólida y admirada, finalmente terminó. Y hoy, la larga espera ha llegado a su fin. Kerem Bürsin, un actor conocido por ser bastante reservado con los detalles de su vida privada, por mantener celosamente guardados los aspectos más íntimos de su existencia, ha decidido romper ese muro de silencio. En una entrevista reciente que ha causado un auténtico revuelo, no solo en Turquía, sino que sus ondas expansivas se han sentido en cada rincón del planeta donde su fama ha llegado, el actor no solo ha confirmado lo que muchos sospechaban sobre la naturaleza de la ruptura, sino que ha abierto una ventana, una grieta fascinante, a aspectos que hasta ahora eran puramente territorio de la especulación más desenfrenada. El título de nuestro vídeo, ese que tantos aplauden por su audacia, no exagera en absoluto: Kerem Bürsin confiesa todo. Y cuando decimos todo, créanme, queremos decir que nos ha proporcionado las claves esenciales para comprender no solo el fin de su épica historia con Hande, sino también un secreto que sinceramente nos ha dejado a todos, y cuando digo a todos, me refiero a mí mismo incluido, con la boca abierta, con los ojos muy abiertos y con la mente bullendo de asombro. Vamos a desgranar con la meticulosidad de un arqueólogo descubriendo un tesoro, lo que Kerem ha compartido en esta entrevista que ya está marcando historia. Lo primero y sin duda lo más importante es la confirmación rotunda de que su relación con Hande Erçel ha llegado a su fin. Y si bien las razones exactas de cualquier ruptura amorosa son siempre complejas, un entramado de emociones, circunstancias y decisiones, Kerem ha aportado una perspectiva enormemente personal y madura. Según sus propias declaraciones, la decisión de separarse no fue un arrebato impulsivo, ni una reacción precipitada, sino el resultado de una evolución natural, orgánica, en sus vidas y en sus pujantes carreras. Ha hablado con una franqueza admirable sobre cómo las exigencias implacables de la industria del entretenimiento, los rodajes que a menudo se extienden hasta el amanecer, la presión mediática constante, ese escrutinio público que nunca descansa, y sobre todo, la ineludible necesidad de crecimiento personal individual, jugaron un papel crucial, quizás decisivo, en esta separación. No se trata en absoluto de culpar a nadie ni de buscar responsables, sino de reconocer, con una honestidad admirable, que a veces, a pesar del amor profundo y el cariño sincero, los caminos de dos personas, por muy unidos que hayan estado, toman direcciones diferentes, y eso es una realidad ineludible de la vida. Kerem ha enfatizado con una claridad meridiana, que el respeto y el cariño mutuo hacia Hande siguen intactos, que no hay rencor, que el aprecio por el tiempo compartido es genuino, y que valora enormemente esa etapa de su vida, calificando su relación como una fase muy importante y formativa en su devenir como persona y como artista. Ha mencionado, con una dosis de juventud y ambición que lo caracterizan, que ambos son jóvenes, con proyectos y sueños en mente, con mucho por explorar en sus respectivas carreras, y que esta separación, dolorosa como puede ser, les permitiría a ambos enfocarse con mayor libertad y determinación en sus proyectos individuales, sin las presiones inherentes a una relación que se desarrolla constantemente en el ojo público, bajo el microscopio mediático. Pero aquí viene lo verdaderamente jugoso:
la revelación que ha hecho saltar las alarmas y desatar la sorpresa general, el secreto. Y este secreto, damas y caballeros, no tiene tanto que ver con un nuevo romance inesperado, ni con un triángulo amoroso digno de una telenovela, sino con algo mucho más profundo, más íntimo y personal de Kerem Bürsin. Al parecer, durante el periodo en el que mantenía su relación con Hande, Kerem estaba atravesando un momento de introspección sumamente intenso. Estaba cuestionando muchos aspectos de su vida, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Hablaba de la necesidad imperiosa de reinventarse, de encontrar su verdadera voz como artista, esa esencia única que lo define, y como persona, liberándose de las expectativas impuestas, de las etiquetas y del personaje público que, de forma casi inevitable, se había construido a su alrededor. Y este secreto que ha compartido con una franqueza que desarma y que conmueve, es que estaba trabajando arduamente en un proyecto personal muy ambicioso, un proyecto que a la vez, lo exponía a una vulnerabilidad sin precedentes. Se trata de un proyecto creativo que involucra su faceta como escritor, su habilidad para plasmar ideas en palabras, y sorprendentemente sus reflexiones filosóficas más profundas sobre la vida, el arte, la existencia humana y el significado de todo ello. Ha insinuado con una mezcla de expectación y cautela, que este proyecto ha sido un catalizador fundamental para su crecimiento personal, y que de alguna manera, la energía de esta etapa de su vida, aunque marcada por la dolorosa experiencia de la ruptura, también le ha impulsado de forma poderosa a volcarse con pasión y dedicación en esta nueva y excitante faceta creativa. Este secreto es sencillamente fascinante. Nos presenta a un Kerem Bürsin mucho más maduro, más reflexivo y con una profundidad insospechada de lo que quizás muchos de nosotros percibíamos a través de la pantalla. Ya no es solo el galán carismático y apuesto que nos roba el aliento en las series, sino un artista inquieto, un alma en busca de explorar las profundidades de su propio ser, de comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Ha mencionado con un dejo de emoción palpable, que este proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas, en fase de gestación, pero que se siente increíblemente emocionado por la perspectiva de materializarlo y a la vez un poco temeroso, como es natural ante cualquier empresa que implica exponer el propio yo de forma tan radical, de compartirlo con el mundo. La entrevista nos permite vislumbrar que la ruptura con Hande, aunque sin duda un trance doloroso y difícil, le ha liberado una energía creativa formidable, una fuerza vital que ahora puede canalizar completamente en este proyecto personal que venía cocinándose a fuego lento en su interior. Ha sido, según sus propias palabras, un proceso de autodescubrimiento intenso, un viaje hacia su interior, y él, con una valentía digna de aplauso, ha decidido compartir esta parte tan íntima y vulnerable de sí mismo con sus seguidores, demostrando una fortaleza que trasciende las cámaras y el guión. Lo que Kerem ha logrado con esta entrevista es, sin lugar a dudas, un golpe de maestría en términos de comunicación estratégica y, sobre todo, de autenticidad. Ha manejado una situación delicada con una inteligencia emocional admirable y una honestidad deslumbrante. Ha abordado la pregunta más obvia y esperada sobre su relación de una manera madura y respetuosa, y al mismo tiempo, ha logrado sorprendernos a todos con una revelación que nos invita a verle y a entenderle, bajo una luz completamente nueva, más compleja y fascinante. No ha buscado el morbo barato ni ha dado pie a nuevas y estériles especulaciones sobre un posible futuro reconciliatorio con Hande. En lugar de eso se ha centrado en su presente, en su camino actual, y en sus aspiraciones futuras, tanto artísticas como personales. Ha dejado meridianamente claro que la relación como tal terminó, pero que los recuerdos, las lecciones aprendidas y el cariño sincero quedan como un legado valioso. Y lo más importante, su enfoque ahora está firmemente puesto en este nuevo y prometedor camino creativo que está emprendiendo, un camino que promete descubrir facetas de su talento que aún no hemos visto. Es fundamental destacar, y no podemos dejarlo pasar por alto, la manera en que Kerem ha abordado la figura de Hande Erçel. En ningún momento ni una sola palabra ha sido negativa, ni ha buscado denigrarla, ni siquiera insinuar resentimiento. Al contrario, ha sido extraordinariamente respetuoso, ha reconocido la importancia de ella en su vida y ha hablado de su relación con una admiración genuina. Esto, amigos míos, habla maravillas de su carácter, de su integridad como persona y de la forma madura en que maneja las relaciones, incluso cuando éstas toman rumbos diferentes. Ha pintado un cuadro de una separación amistosa, una decisión compartida en la medida de lo posible, aunque lógicamente teñida de la tristeza inherente a cualquier final, a cualquier cierre de capítulo.
Y el secreto, ese proyecto personal que va mucho más allá de su trabajo como actor, de los personajes que interpreta, es lo que realmente añade una capa de profundidad, una dimensión casi existencial a sus declaraciones. Nos revela que detrás de las luces deslumbrantes del glamour y de la fama, se esconde un artista inquieto, un ser humano en constante búsqueda, un pensador que anhela expresarse de maneras nuevas, significativas y eternamente relevantes. Entonces, para resumir brevemente, para encapsular los puntos clave de lo que hemos desgranado en este extenso análisis de hoy, podemos decir lo siguiente: Kerem Bürsin ha confirmado oficialmente su ruptura con Hande Erçel, atribuyéndola a la evolución natural de sus vidas y sus exitosas carreras profesionales, y lo que es crucial, enfatizando el profundo y perdurable respeto mutuo que aún existe entre ellos. Pero la gran sorpresa, el secreto que ha robado el protagonismo y ha generado este torbellino de emoción, es que Kerem se encuentra inmerso en un proyecto creativo y personal de una ambición desbordante, un proyecto que explora sus reflexiones más íntimas y filosóficas sobre la vida, el arte y la condición humana. Este proyecto, según sus propias palabras, ha sido impulsado en parte por la energía liberada tras su separación, un proceso de transformación personal que ahora se canaliza en una forma de expresión artística inédita. Nos ha mostrado con una valentía que honra una faceta mucho más profunda, más vulnerable y, en definitiva, más humana de sí mismo, invitándonos a conocer al Kerem artista, al Kerem pensador, más allá del ídolo juvenil que conocíamos y admirábamos. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un verdadero placer desentrañar esta noticia, analizarla y compartirla con ustedes. Espero sinceramente que la información les haya parecido tan intrigante, tan reveladora y tan fascinante como a mí me ha resultado recopilarla y exponerla. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su valioso tiempo a vernos, por ser parte activa y fundamental de esta comunidad que crece día a día. Ahora, y esto es lo que más me entusiasma, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les ha parecido la confesión de Kerem Bürsin? ¿Les ha sorprendido, les ha conmovido, les ha parecido coherente? ¿Y qué me dicen del secreto sobre su proyecto personal? ¿Les intriga? ¿Creen que será un éxito? Déjenme sus pensamientos, sus impresiones, sus preguntas y hasta sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo de valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, nuestros análisis en primicia y todas esas noticias que solo aquí encuentran. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar y más historias por contar. Hasta pronto y gracias por estar ahí.